Muchas gracias por, por estar aquí en este conversatorio que lleva por título Oro y moneda en la economía global, siglos XVI al XXI. Esta es la cuarta mesa titulada Bimetalismo y el patrón oro en los proyectos nacionales siglos XIX y XX. Entonces, bueno, pues cada uno de los ponentes tiene 15 minutos para exponer el tema que comprometieron, ¿no? Y el objetivo es que al final podamos tener un intercambio, ¿no? Un diálogo en torno a los temas que se han planteado. Y bueno, pues se está transmitiendo por las redes sociales del posgrado de la Facultad de Economía. Entonces también por ahí quienes nos estén escuchando podrán hacer sus preguntas, comentarios a quienes están exponiendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar como marca el programa. ¿No? Bueno, Pablo, pues te doy la palabra. Pablo Luna Herrera, es licenciado en Derecho por la Universidad TecMilenio y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad del Valle de México. Es autor del libro Las monedas prueba anglo-mexicanas de la Casa de Moneda de Soho, Reino Unido, y es miembro de la United States Mexican Numismatic Association. Su presentación lleva por título Del bimetalismo al patrón oro, la transformación de la moneda de oro y su herencia actual. Bueno, Pablo, te doy la palabra. Gracias. Gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan correctamente? Sí. Perfecto, es un gusto saludarlos. De antemano aprecio la invitación que me hizo el doctor Antonio Ibarra y el doctor Iván Rivero. Realmente mi exposición se va a acotar a ciertos temas, ya que la ventaja de ser el que cierra es que pues ya los distinguidos compañeros que me honro tener de acompañantes de mesa, pues ya han hecho bastantes precisiones. Yo creo que los cuatro aquí presentes estamos de acuerdo con el objetivo que se nos propuso para esta mesa que nos comentó el doctor Iván Rivero en su momento, que fue política monetaria en torno al oro, según los proyectos nacionales que intentaron implementarse, como el patrón oro, pasando por el obstáculo del arraigo a la plata. Ya los dos antecesores, el doctor Paolo Ribuzzi y la doctora Eliana Quintanar, ya precisaron bastante las cuestiones de la reforma monetaria, mientras que el doctor José Antonio Piqueras ya mencionaba la cuestión de la depreciación de la plata, que fue un fenómeno que aprendí que va más allá de la situación mexicana. Entonces, dicho lo anterior, me voy a permitir compartir presentación. Nada más les pediré el enorme favor si me pueden decir si se ve correctamente. Sí, sí se ve, Pablo. Gracias. Bueno, a mí me gustó bastante el cartel que diseñaron para este conversatorio y podemos notar que en el cartel hay una moneda, el reverso de una moneda. Y un servidor ha tenido el gusto de asistir a las pasadas reuniones, que he tomado variedad de notas. Hay una gran cantidad de datos cuantitativos, tablas, datos, gráficas, pero creo que ha faltado ver moneda. Eso es una respetuosa crítica que yo he hecho cuando he tenido el gran honor de que se me invite a este tipo de eventos. Es necesario el que está interesado en historia monetaria que se meta un poco entre la numismática. Habrán escuchado en mi perfil que pues en sí un servidor no tiene una adscripción académica ni tampoco estudios académicos. De hecho, esto yo lo llamo como un pasatiempo. Sin embargo, sí hay cuestiones que si ignoramos a la numismática va a haber problemas. Ahorita vamos a entrar en ello. Que si la investigación se limita únicamente a archivos, a texto, sin ver de manera empírica la pieza de la que hablamos, vamos a ver que el archivo no siempre está de acuerdo con la realidad. Es decir, hay monedas que no tienen soporte documental y asimismo hay documentos que explican la existencia de monedas que nunca se acuñaron. Entonces, si nosotros no pasamos de un lado a otro, vamos a tener pues ciertas ambigüedades que sucedieron en el periodo que a continuación les voy a platicar. Para aquellos que deseen ver una versión más extendida de esta breve disertación, está esta conferencia en YouTube, se expuso con motivo del centenario, hace unos 3 años, dura 1 hora y ahí se comentan más a fondo estas cuestiones. Este es el índice. Voy a ir, como les decía al inicio, rápido en virtud de que ya han hecho bastantes precisiones en cuanto a los factores económicos que explican los sucesos que pasaron con la plata y el oro.
Hay un texto que me gusta mucho que voy a citar brevemente. Es de la doctora María Eugenia Romero Sotelo. Se llama Bimetalismo versus Patrón Oro. Una larga controversia en México y es un capítulo dentro del libro Temas a debate, moneda y banca en México, 1884-1954. Y ahí solo, bueno, los invito a su consulta, probablemente ya lo conocen ustedes. Y hay un párrafo que me gusta bastante. Me voy a permitir leerlo. El bimetalismo funcionó hasta antes de la segunda mitad del siglo XIX por la estabilidad del precio de los metales. Ahí, punto y seguido, ahí tenemos un primer periodo. Si México no entró el patrón oro de corte universal usado en otros países, respondía a sostener el mercado de la plata. Nunca se limitó la cantidad de plata en circulación. Ya la doctora Eliana Quintanar mostraba unas estadísticas respecto a este fenómeno y también en la cuestión cubana el doctor José Antonio Piqueras en el contexto internacional. Ya me corregirán ustedes si no lo precisé de manera adecuada. Entonces vamos a, como yo les decía, yo soy ferviente creyente que hay que ver las monedas. Claro, porque pues estamos en manera a distancia. Si estuviera con ustedes, pues llevaría, aunque debo decir que en mi colección no hay estos ejemplares de oro, llevaría las piezas físicas para que se pueda apreciar en conjunto con el público, porque pues yo soy algo visual. En la diapositiva podemos ver todo el oro del siglo XIX. Esos son todos los tipos monetarios que se amonedaron, no solo en la Casa de Moneda de la Ciudad de México, también en las de provincia, que como ustedes saben, pues fue más de una docena, aunque no simultáneamente. Entonces, en el periodo que quisiera hacer énfasis que vamos a hablar es en el último, en la sistema decimal, en la denominada Segunda República, con que cae el Segundo Imperio, llega Juárez, y ahí hasta la reforma monetaria de 1905, que ya de manera muy astuta han descrito, es ese primer periodo. Y de 1905 en adelante empieza una serie de monedas de oro que hasta el día de hoy se reacuñan. Aunque los motivos por los que se reacuñan y que ustedes pueden conseguir una en el banco el día de hoy es motivo de otro tema. Pero vamos a ver cómo en la moneda de oro tuvo un gran cambio físico, pero también intrínseco y económico, porque la ley, la fineza de oro y el peso varió, así como las denominaciones que existieron. No son los mismos valores los que están antes de 1905 y después de 1905. Y también otra cuestión que yo respetuosamente discrepo, que comentaba el doctor Paulo Riguzi, es que él mencionaba en una lámina número 2 la importancia monetaria, que el oro no circuló. No, eso ahí hay evidencia empírica. El oro sí circuló, obviamente no al nivel que la plata. Vemos en esta imagen como los montos de oro eran demasiado pequeños. Esta información es de la Casa de Moneda de la Ciudad de México, los montos de acuñación anuales. Los he tomado de 1857 hasta 1891 porque ya no me cabían los demás años. Pero el oro sí se acuñó en una íntima parte. Otra gráfica de la misma información. Aquí podemos ver cómo el oro, realmente su amonedación fue muy raquítica, fue muy pequeña, en contraste con la plata, por los motivos que ya han explicado, que pues comentaba, me parece el doctor José Antonio Piqueras, los lugares en donde se amonedaba oro, o creo que era, perdón, es el doctor Pablo Riguzi comentaba en la comparación que hacía con los Estados Unidos, que pues México tenía en aquella época pues mayor cantidad de puntos geográficos donde se amonedaba, por solo decir un ejemplo. Voy a dejar de compartir para comentarles esto. Tengo aquí, no sé, espero se alcance a apreciar, es un catálogo de subasta numismática. Esta moneda de oro, en la descripción que da el catalogador acertadamente, menciona, este es un peso de oro Hermosillo de 1834, el gran desgaste que tuvo debido a su gran circulación. Porque no hay que pensar siempre en el 8 escudos o en la moneda de mayor denominación, que en el sistema decimal fue 20 pesos balanza. Las monedas pequeñas de oro sí circularon. Y eso es algo que escapa un poco. Aquí tengo más de 14 especímenes de oro que también circularon. Y lo dicen la propia evidencia en la moneda. Condición por gran circulación que tuvo. Hay deficiencias en su troquelado por desgaste. Entonces, estos son solo dos ejemplos rápidos, para no demorar mucho tiempo, continúo con la presentación, que muestran que la moneda de oro sí tuvo una circulación relevante, aunque claro, nada que ver con la de plata. Sí estuvieron a la par, teniendo en cuenta que medio escudo era el equivalente a un 8 reales. Entonces había mucha gente que por cuestiones de transporte era mejor transportar una monedita de gramo y medio, 2, a una moneda de 27 gramos. La misma información que les comentaba, pero ya si la quieren ver en cifras, vemos como el mejor año de producción de la Casa de Moneda fueron 304,500 pesos en todas las denominaciones. No existen reportes de
moneda por moneda, es decir, 1 peso, 2.5 pesos, 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos. Bueno, no existía en esta época, era el total. Y aquí vemos cómo la de plata siempre estuvo por arriba de los 4 millones, bueno, a excepción de los primeros años, pero en la época que es de la penúltima década del siglo XIX, y la de oro ni siquiera nunca llegó a 500,000. Claro, hablando de la Ciudad de México, y así haríamos un espectro nacional de todas las casas de moneda, aún así las cifras no alcanzarían nunca las de plata, pero serían un poco mayor. Esta fue la principal legislación monetaria que tuvimos en el siglo XIX, que va dándole pie al uso de la moneda de oro. No quise retroceder desde la independencia de México para no hacerlo tan largo, entonces vamos a hablar pues de a partir del periodo de la Reforma. Antes de la ley de 1905, la que reglamentó a México por más de 30 años fue la de 1867, que expidió Juárez, que fue la que hizo posible la existencia de las monedas que les he visto y que han visto y que ahorita van a verse ilustradas. Como ya han mencionado, y de hecho en esto no me voy a adentrar mucho por cuestión de tiempo, la política monetaria de México en el último cuarto del siglo XIX fue inestable, ya que el peso mermó su capacidad como medida de valor y como medio de pago. Esas son dos cuestiones. Y otros factores que mencionan como por qué se da esta pérdida de poder adquisitivo, más allá de los factores externos que ya han comentado las otras personas que me precedieron, fue el uso del billete de banco, que eso me recuerdo haber visto una ilustración en la presentación en el caso cubano del doctor José Antonio Piqueras, y también la adopción del oro en otros países, que también comentaban el contraste de los Estados Unidos, el doctor Pablo Rigucci. El oro pasó a ser una materia más estable. México tenía pagos que hacer en el exterior, la plata fluctuaba demasiado, el oro no tanto. Este fue otro factor que hizo que México poco a poco fuera viendo impulsado a adoptar el oro. Ya explicó la cronología de una excelente manera la doctora Eliana Quintanar, que va desde los primeros años del siglo XX. El oro, insisto, sí era parte de la circulación, pero no era el principal signo monetario del país. Con la reforma se buscó que pasara a ser el principal signo monetario del país. Aquí tenemos esta misma información, me parece que, bueno, con distinta imagen, lo ilustró la doctora Eliana Quintanar. Aquí vemos las exportaciones de moneda de plata monedada, y ya me corregirán si me equivoco. Digamos cómo van descendiendo. Este fue otro factor, o sea, el peso mexicano, la moneda de 8 reales y un poco la de menor denominación fue motivo de exportación, no tanto como una divisa, sino por su valor en metal precioso. Es decir, los asiáticos o los europeos no consideraban, como hoy en día se podría entender, tener dólares. Que bueno, yo sé que es dinero fiduciario. O sea, lo que hacían es que era un cacho de metal que valía por su peso y por su fineza de plata, diciéndolo coloquialmente. Pero aún así, esto fue mermando. ¿Por qué? Pues por la adopción del patrón oro en distintos países del mundo. Este es un factor, no digo que sea el único. Y bueno, entonces, ya para ir concluyendo, yo quiero hablarles cuáles fueron los retos y problemáticas que se tuvo cuando llega a este momento en 1905 e ilustra en pantalla los distintos signos monetarios que tenían los mexicanos en aquel momento. Las oportunidades era estabilizar el cambio en el exterior. Cuestiones como la deuda externa. La circulación de plata respaldada en oro iba a dar mayor estabilidad, sobre todo aquí iba a haber un fondo en oro que apuntalara a la moneda de plata. Se podría decir que más allá de circular por sus propias cuestiones intrínsecas, iba a tener un respaldo, como unas reservas. Pienses en el caso moderno, yo no soy economista, ustedes lo sabrán mejor, como las reservas que tiene Banco de México con el peso mexicano. Se sirven para sostenerlo, que es un factor, obviamente hay otros. Al suspender la acuñación de plata, porque la reforma de 1905 la suspendió parcialmente. O sea, eso no quiere decir que no se haya acuñado ninguna moneda de plata. Ya mencionaba en el caso de la moneda de 50 centavos. Esa sí se siguió amonedando. El peso no así. Tardó 2 años en regresar. Esto causó una deflación al revalorizar la moneda, contrario a la inflación que preocupaba años atrás. Sumado a que la circulación efectiva de la moneda de oro, la circulación efectiva de la moneda de oro en la población iba a lograr que paulatinamente se sustituyera a la de plata. Y finalmente, uniformar el régimen circulario, porque aún a inicios del siglo XX teníamos un problema que había circulando, y lo vienen en las memorias de Hacienda. Vemos que hay circulares al sur de México, en la península de Yucatán, que hablan que aún circulaba moneda del Segundo Imperio, moneda de Hacienda, moneda de apellido,
monedas reales o escudos e incluso moneda de colonia. Había moneda de busto de Fernando VII circulando. Entonces el país era muy grande y tenía distintos tipos monetarios circulando y esta reforma buscaba que se regularice. Y a propósito de ello, me mencionaba el doctor José Antonio Piqueras la circulación de moneda extranjera en Cuba. Esto también sucedió en México. Los chiapanecos la llamaban la moneda cachuca y era moneda que ya estaba desmonetizada en Guatemala, en Colombia, en Panamá e incluso en países más lejanos como Perú y Colombia. La reforma monetaria de 1905 prohibía que esto sucediera y llamaba, con ayuda de los bancos emisores de billetes, a que se regularizara esta situación en el sur de México. Si bien en el norte sucedió con la moneda de los Estados Unidos, era más que nada por motivos de comercio. En el sur también, pero también se usaba en negocios mexicanos como si fuera algo normal, la moneda extranjera de otros países. Ahora, ¿cuáles eran las debilidades que los autores comentan de esta reforma? Ya lo comentaba la doctora Elena Quintanar, un patrón cojo. Se adoptó un patrón de cambio de oro, pero no un patrón de oro total con la intervención de moneda de plata. No era como lo hacían los europeos o incluso en los Estados Unidos. Y además se devaluó la moneda en un 50% en el mercado internacional, ya que pasamos a una paridad con el dólar de en vez de 1-1, que en sí ya era muy artificial, pasamos a 2-1, que caería hasta la revolución. Y estas fueron algunas cuestiones que yo quisiera aterrizar en ya más económicas. Y vemos que sí funcionó. Y aquí tengo una gráfica que explica cómo, en contraste con lo que era años atrás, que el oro circulaba muy poquito, aquí vemos cómo pasó a ser un lustro después de la reforma el mayor circulante. Vemos cómo alcanzaba casi el 80% de la moneda que había en México. Era de oro. Al decir pesos, me refiero no en sí a la moneda de peso, sino en la combinación que existía aún entre los 8 reales y los pesos. La Secretaría de Hacienda comenta en sus memorias que sí le tomó bastantes años lograr hacer que solo fueran pesos, como el que está en la imagen, precisamente. Y finalmente vamos a ver el cono monetario completo. Estas eran todas las monedas que había antes y después. Yo quise completar con algunas que surgieron después, como fue el 20 pesos denominado azteca y el 50 pesos oro denominado centenario. Esas no son de esta época. Ignórenlas, pero las puse pues para ver la familia completa que hoy en día conocemos. Bueno, y al igual la de 2 y 2.5. O sea, la reforma monetaria arrancó con 2 monedas, que dato histórico, fue la primera vez que un héroe patrio estuvo representado en el circulante, fue Miguel Hidalgo. La de 5 y 10 pesos oro. Esos arrancaron con la reforma. Y las de arriba dejaron de amonedarse, aunque tardó eso en que se hiciera la práctica que dejaran de circular. 1 peso, 2.5, 5, 10 y 20 pesos. Estos últimos llamados de balanza por su diseño. Aquí vemos el primer año de producción con esa ley monetaria que les platiqué momentos atrás de que hizo Juárez a finales de los 60 y cuando se dejan de acuñar. Para concluir con esta presentación voy a hacerles 3 anuncios o recomendaciones. Si ustedes están interesados en conocer más de temas numismáticos, hay una asociación que ya mencionaba el doctor Omar Velasco. Aquí están los datos, pueden googlearla. Se hacen boletines, es en inglés, se hace una convención en Arizona. Tuve la dicha de poder acudir hace un par de semanas en los Estados Unidos y es un grupo multidisciplinario que nos gusta platicar de moneda mexicana. El segundo aviso, que quizá ya el doctor Iván Rivero les pueda decir, mañana estaré en la Ciudad de México, de hecho en un par de horas me voy para tener el gusto de presentar este libro en compañía de grandes personas, que tengo la gran honra de coincidir, es ahí mismo en el edificio de posgrados donde ustedes se encuentran. Y finalmente, pues ya lo citaba en la bibliografía en la presentación, pero pues como yo soy muy visual, yo les recomendaría no dejar de buscar o consultar estos libros. La moneda mexicana, su historia, de José Manuel Sobrino. Este lo editó el Banco de México. Este es un libro sumamente ilustrado que yo lo recomiendo para todos aquellos que les interese conocer más las monedas y las cuestiones económicas. Este segundo, que es de la Casa de Moneda de México, lo publicó la Casa de Moneda. Habla sobre sus primeros 450 años en funciones y también fue consultado para elaborar esta presentación. Y finalmente está en inglés, Standard Catalog of Mexican Coins, para que puedan conocer los casi 500 años de emisión que ha tenido México y en sus entidades federativas, para poder hacer lo que les decía al principio, poder conocer un poquito más. Yo continúo aprendiendo de historia económica, es algo muy necesario en la numismática, considero que viceversa. Reitero
mi agradecimiento por este espacio y quedo a sus órdenes. Gracias, Pablo. Bueno, pues ahora sí, ¿no? Vamos a entrar a la sesión de preguntas, intercambio, ¿no? De perspectivas. Abrimos una ronda en la mesa. Primero empezamos por la mesa, si quieren, ¿no? Si hay alguna cuestión. Pablo también. Pablo, agradecemos mucho el muestrario que nos has señalado, pero dime una cosa, ¿tienen datos los numismáticos en su erudición, tienen datos de montos de emisión de esos tipos de moneda, ¿no? Que, por ejemplo, la de 2,5 me llama mucho la atención, ¿no? Sobre todo porque es un impacto fraccionario. ¿A qué obedecía la emisión? Entonces son dos en realidad, ¿no? Si tienes datos sobre el monto de lo emitido por cada uno de los especímenes que nos has mostrado, y dos, particularmente el de 2,5. Creo que al final uno se queda con una síntesis de todas sus presentaciones, que el sistema bimetálico es de lo más defectuoso en nuestros sistemas monetarios, ¿no? Y creo que mi querido profesor Romano liquidó esa discusión diciendo que era, ¿no?, una moneda aristocrática y chao, sale del sistema monetario como discusión. Pero creo que ahora nos han mostrado, digamos, que no podemos entender la plata sin el oro. Muchas gracias. ¿Nadie más? Pablo, por favor. Gracias. Aprecio la pregunta del doctor Antonio Ibarra, a quien saludo y me dará gusto verlo el día de mañana. Respecto a los montos de que la Casa de Moneda tiene, es que tenemos tres tipos de montos. Tenemos el monto virreinal, que fue por marcos, y tenemos que hacer una operación aritmética de cada marco a gramos. Un marco, no tengo el dato muy fresco, son 240 y tantos gramos. Posterior a eso, en la historia novohispana, me hacían los marcos y eso acumulaba medio real, 1 real, 2 reales, 4 reales y 8 reales, por lo que los montos los tenemos acumulados. En el México independiente ya se pasa a los kilos, pero es igual, los tenemos todos compendiados, todas las denominaciones, tanto oro como plata y cobre más adelante, por kilogramos. Entonces no es posible que sepamos cuántas piezas se hicieron si no tenemos los kilogramos, o también ya por ahí de los años 40 se hizo por pesos, es decir, por dinero, no tanto por piezas, sino el valor. En el caso del peso o el 8 reales, pues es muy fácil porque pues cuando vemos sí podemos sacar montos de acuñación. Pero cuando nos dicen que metieron ahí 4 reales o 50 centavos, depende si estamos hablando del sistema octaval o sistema decimal, pues ahí surge la confusión. Sumado a que, a diferencia de otras secas latinoamericanas como Potosí, en Bolivia o Lima, que sí conservaron registros desde la época virreinal, en México ya desde la visita o auditoría de Juan de Palafox en 1644, cuando la seca tenía unos 90 años, ya decía que era un relajo la contabilidad. Entonces, eso ha hecho que muchos autores, desde Manuel Orozco Iberra en el siglo XIX, Guillermo Céspedes del Castillo, o más reciente, Alberto Francisco Prado, hayan batallado mucho en lograr discernir por pieza. Pero en conclusión, los montos por pieza empiezan en la Casa de Moneda de la Ciudad de México a partir de los años 1880. Es cuando ya podemos encontrar de manera ordenada por pieza y por valor. En provincia, si bien eran ya los últimos años de las secas en distintos lugares, está muy mezclado. Hay unas que sí, hay unas que no. Incluso hay unas más disciplinadas que desde décadas atrás que la Ciudad de México lo hicieron. La diferencia es que pues aquí, en la Ciudad de México tenían a la Secretaría de Hacienda que estaba sobre ellos a cada rato porque el mayor tiempo estuvo arrendada y había más control. Pero casas de moneda como en Hermosillo, Sonora, o como en San Luis Potosí, tenían más libertad de actuar para bien o para mal. Segundo, sobre la denominación de 2,5 pesos. Sí, es una denominación curiosa. Esto, ¿por qué se acuñó? ¿Por qué existe ese valor? Obedece a que cuando se hace el cambio del sistema octaval al sistema decimal, se trató de dar más o menos los mismos valores. Es decir, 8 reales es 1 peso, 4 reales es 50 centavos, 25 centavos son 2 reales. Pero ya en el real, y en el medio real, y en el cuarto de real, y en el octavo de real, pues entenderán que ya no era posible sacar centavos exactos. Entonces la moneda de 2,5 pesos respondió a tratar de hacer más cercano al equivalente que se solía usar en el sistema octaval. Espero haberme explicado. Y finalmente,
sobre la exportación de plata. Si bien el mercado asiático fue el más relevante, hay evidencia de que el México virreinal como el México independiente exportó moneda a más de 80 países. Tengo este libro, los resellos, las monedas españolas reselladas en el mundo. Si bien habla del México virreinal, aquí hay unas docenas de países, entre ellos Cuba, eso quizá le pueda traer al doctor José Antonio, que se resellaron. Aquí está el apartado de Cuba, pero lo pueden encontrar. Y si le quieren profundizar más, la Casa de Moneda hizo un libro de gran formato que se llama Casa de Moneda de México, Presencia en el Mundo, que no solo habla de la época virreinal, sino también de la época moderna. La Casa de Moneda ha hecho trabajos de manera ya moderna en el siglo XX para un montón de países, docenas de ellos, y también se habla de resellos, contramarcas y validaciones, que no solo fue China, no solo fue Japón, tenemos Portugal, tenemos Reino Unido y tenemos países tan lejanos como Australia en la época de la dominación británica. Y finalmente, un buen conocido de todos ustedes, hay un excelente capítulo que escribió el doctor Carlos Marichal, se llama El peso de plata o real de A8 en España y América, moneda universal del antiguo régimen, que está en este libro de muy voluminoso régimen que me cuesta trabajo cargar, que sacó la Casa de Moneda en el 2005. Con estas tres referencias confío en que puedan solucionar lo relacionado a las dudas que puedan surgir sobre la exportación de moneda en plata, que en la numismática sabemos de resellos hasta pasada la revolución. Yo estoy de acuerdo que en el siglo XIX termina por los factores que ya explicamos todos nosotros del patrón oro y disminución de acuñación en plata, pero tenemos monedas hasta de 1912 con resellos orientales. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a los ponentes, a los ustedes, a todos los que podrán seguir la mesa a distancia.